fuerza de la debilidad. Y permítame iniciar con una pregunta a manera de reflexión. Van a haber algunas preguntas que tenemos aquí en el mensaje y es, ¿qué consideran ustedes que es peor para un ministro, para un pastor? ¿Qué es peor? ¿Ser vulnerable o ser orgulloso? ¿Qué sería peor? Eh, Automáticamente nuestro instinto de supervivencia, por supuesto, nos va a decir que la debilidad o la vulnerabilidad es un mal negocio y que debemos evitarlo a toda costa. Es por esto que dentro del ministerio, en algunas ocasiones, el orgullo se convierte en la virtud del día y la vulnerabilidad en algunas ocasiones llega a ser motivo de vergüenza. Así que relacionado con este tema, el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Corinto en su segunda epístola. Ellos tienen algunas dudas sobre el ministerio del apóstol Pablo y le piden a Pablo que demuestre la gloria que ha recibido de parte de Cristo como apóstol, ¿cierto? Pablo, si usted es un verdadero apóstol de Jesucristo, muéstranos tu gloria. Esa es la petición que básicamente le hacen los hermanos de Corinto a Pablo, puesto que los hermanos de la iglesia de Corinto están acostumbrados a cierta gloria, ¿no? A ver la gloria de su ciudad, por ejemplo. Corinto gozaba de cierto prestigio, de cierta popularidad, de fama, de prosperidad. En Corinto estaban los grandes oradores de la época, ciertos filósofos, pensadores, empresarios, y por supuesto, dentro de la congregación de la iglesia de Corinto, ellos estaban acostumbrados a que en su púlpito desfilaran algunos super apóstoles, como el apóstol Pablo en algunos momentos los llama. Así que en toda la epístola, Pablo va a responder contrario a los estándares y presupuestos establecidos que tiene la comunidad de Corinto. Por ejemplo, en el capítulo 11, versículo 30, solo a manera de comentario, él les dice, si me veo obligado a jactarme, me jactaré de mi debilidad. Entonces les invito a que leamos por un momento segunda a los Corintios, capítulo 12, versículos 6 al 10. Dice, porque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad, pero me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que mire u oye de mí. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor que lo quitara de mí. Y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en las debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. A continuación, entonces vamos a ver que a través de este texto el apóstol nos invita a rechazar todo tipo de orgullo o vanagloria ministerial y por el contrario, gozarnos en nuestra fragilidad, pues allí es donde veremos la gloria de Dios. Así que en primera instancia vamos a ver el dolor para el orgullo, el dolor para el orgullo. Si nosotros juntáramos por un momento todos nuestros resultados y éxitos ministeriales, los que están aquí reunidos en esta sala de Zoom, si juntáramos todos esos resultados, éxitos, años de experiencia ministerial,
seguramente no le llegaríamos ni por los tobillos al apóstol Pablo. Aún así, frecuentemente, como buenos seres humanos pecaminosos, ¿cierto? Sacamos pecho cuando nos preguntan sobre nuestros títulos académicos, sobre la cantidad de miembros de nuestras congregaciones, los años de ministerio, el barrio donde está ubicada nuestra iglesia, el impacto que se ha generado, quizás hasta a nivel nacional o internacional, nuestro ministerio ha generado una clase de impacto. Entonces, de eso, de eso nos sentimos orgullosos, ¿cierto? Y en algunas ocasiones asumimos esa actitud de que es que lo que yo hago no lo hace nadie, ¿cierto? Por primera vez en la historia del Evangelio se hace esto que yo estoy haciendo. Por ahí hay un restaurante muy famoso en Colombia, ¿cierto? Que tiene como eslogan, nadie lo hace como Frisbee lo hace, ¿cierto? Algo así. A veces asumimos esta actitud de que nadie lo hace como yo lo hago. En contraste, el apóstol Pablo afirma en el versículo 6 estas palabras, y vuelvo y se las leo, dice, pero me abstengo de hacerlo, ¿cierto? Me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que me ve u oye de mí. ¿Y qué es lo que la gente ve y dice de Pablo? Bueno, por aquí tengo en 2 Corintios 10:10, se los puedo leer. Dice el apóstol Pablo, pues algunos dicen, sus cartas son duras y fuertes, pero él en persona no impresiona a nadie y como orador es un fracaso. Eso es lo que la gente ve y escucha de Pablo. En otra ocasión, en el capítulo 11, en el versículo 6, el apóstol Pablo vuelve y ratifica que como orador, como expositor, tampoco es que goce de buenas. Yo sea un mal orador, él mismo lo reconoce, pero tengo conocimiento. Entonces, en este orden de ideas, el apóstol Pablo tiene otras virtudes y otras cosas de las cuales puede hacer alarde, de las cuales puede exaltarse, ¿cierto? Mostrar cierta gloria, que es lo que quieren ver los hermanos de Corinto, que es la presión social, de alguna manera, que ejerce la comunidad de Corinto sobre Pablo, pero Pablo dice, no lo haré, prefiero que ustedes sigan pensando de mí lo que están pensando. Entonces, de esta manera, Pablo abraza la crítica y hace alarde, y no hace alarde, perdón, de sus éxitos, puesto que como diría él en el capítulo 11, versículo 1, estos serían tonterías. Dice, ojalá me aguanten unas cuantas tonterías. Es decir, el apóstol Pablo considera que hacer alarde de sus éxitos, de su éxito ministerial, de su recorrido, aún de las revelaciones que Dios le ha dado, el apóstol Pablo lo considera una tontería. Entonces eso me lleva a reflexionar en una pregunta y es, ¿qué es aquello en mi vida que causa dolor o sufrimiento que me ayuda a mí a mantenerme humilde? Porque si ustedes notan, precisamente en el versículo 7 de 2 Corintios capítulo 12, versículo 7 dice, dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dado una espina en la carne. Entonces, lo que a mí me genera la pregunta es, ¿qué es aquello que en mi vida causa dolor o sufrimiento, que me lleva a mí a mantenerme humilde, que no permite que yo me enaltezca? Y no sé si le ha pasado que cuando uno conoce una persona altiva o arrogante, inmediatamente uno tiende a como a rechazarla, ¿no? Como a poner una barrera allí. Pero ¿qué pasa cuando uno conoce a alguien que tiene con qué creerse, ¿no? Con qué, que tiene algo para hacer alarde? Pues el apóstol Pablo tiene todas las razones para poder
ser un creído, ¿no? Para poder ser una persona eh, auto exaltarse. Las extraordinarias revelaciones que Pablo ha recibido lo pueden llevar a tener ínfula de superioridad, ¿cierto? Y con toda la razón. Por esta razón, el enorme privilegio que ha recibido Pablo viene empaquetado con dolor y sufrimiento. Y él lo describe como aguijón, ¿cierto? O en algunas traducciones lo describen como espina. Cuando uno va a hacer el recorrido bíblico de cuándo se utiliza estos términos de aguijón o espina, se da cuenta que en la narrativa bíblica implica en todo el tiempo implica sufrimiento o dolor. Este dolor funciona entonces como un ancla, ¿cierto? Es como una especie de ancla para que no naufrague en un mar de orgullo, vanagloria y altivez. Así que solo aquellos que han experimentado el sufrimiento, ya sea sufrimiento por malas decisiones en la vida, sufrimiento quizás por consecuencias del pecado, o sufrimiento por asuntos externos a sí mismo, aquellos que han vivido el sufrimiento tienen la capacidad de sentir verdadera empatía y misericordia con los consiervos que sufren. La razón de dicho sufrimiento es para que Pablo se mantenga humilde, para mantenerlo vulnerable y sobre todo para mantenerlo dependiente de la gracia de Dios. Como segunda instancia encontramos en el texto un ruego y por supuesto una respuesta por parte del Señor a ese ruego. Y estamos hablando entonces de los versículos consecuentes, ¿no? Del 8 y del 9. Acerca de esto 3 veces he rogado al Señor que lo quitara de mí, dice Pablo. Y Él me ha dicho, basta mi gracia, te debe bastar mi gracia. Ahora bien, si aquí hiciéramos un ejercicio y yo les pediría, levante la mano el que le gusta sufrir, levante la mano el que disfruta estar en sufrimiento o en dolor. Yo espero que ninguno la levantemos, ¿no? Porque inmediatamente los seres humanos tratamos de evitar el dolor y el sufrimiento. Constantemente el mundo nos llama a eso, ¿no? El humanismo nos llama a eso, a evitar el dolor, el sufrimiento. El hedonismo nos invita precisamente a la búsqueda del placer y la autosatisfacción personal. Así que la mayoría de nosotros aquí presentes, si nos dijeran, levante la mano los que les gusta sufrir, seguramente muchos de nosotros no la levantaríamos. Pues el apóstol Pablo hace lo que la mayoría de nosotros haríamos si estuviéramos en una situación de esa. Ruega al Señor que lo libere del mensajero de Satanás. Es tan profundo el dolor que Pablo vive, es tan significativo, ¿cierto? Trascendental el dolor y el sufrimiento que Pablo vive, que lo describe como un mensajero de Satanás abofeteando. Así que ruega al Señor. Pero la gracia del Señor debe ser suficiente. Es decir, a la oración del gran apóstol Pablo, de aquel que escribió gran parte del Nuevo Testamento, del predicador a los gentiles, a ese gran siervo del Señor, si me lo permiten decir así, Dios le dice que no a sus oraciones. Este es un no muy disimulado, pero es un no. No, mi gracia te debe ser suficiente. Me impresiona mucho, sobre todo, esa frase del versículo cuando dice, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque eso me lleva a otras preguntas, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué clase de personas está buscando Dios que le sirvan? Dios está buscando gente fuerte para el ministerio o gente débil para el ministerio. ¿En qué clase
ministro me convierte eso a mí? ¿Será que yo entro en esa categoría? ¿Me siento débil? ¿O por el contrario, me siento fuerte? ¿Cierto? Esa expresión, mi poder se perfecciona en la debilidad, eso me aleja de mis objetivos ministeriales o me acerca más a mis objetivos ministeriales. Me alejaría siempre y cuando yo esté buscando la gloria personal, ¿cierto? Pero me acercaría si yo estoy buscando la exaltación del Señor. Y yo que pensaba anteriormente, antes de que uno empiece a indagar un poco en estos textos bíblicos, yo tenía un mal concepto del ministerio, porque yo pensaba que el pastor, el ministro, debía ser una persona fuerte en todas las áreas de la vida, ¿no? Debía ser casi que un semidios, ¿no? Por ejemplo, debía tener el matrimonio perfecto, donde ni siquiera existieran los malos olores. Sus hijos deben ser arcángeles y las finanzas del pastor deben ser mejores que las del reino de los cielos. Y que por supuesto su fe sea superior a la de Abraham. Lastimosamente, las expectativas de los corintios contemporáneos de nuestra época nos han llevado a desfigurar el ministerio y la vida pastoral. Dios no busca gente fuerte, sino que busca gente débil, frágil, vulnerable. Personas que reconozcan su incapacidad, personas que reconozcan su escasez, su necesidad de la gracia de Dios. Es decir, el Evangelio no es para los que se sienten autosuficientes, fuertes, poderosos, ¿cierto? El Evangelio es para los que se sienten pobres, escasos y necesitados. Y esta es la característica de todos los personajes de la Biblia que Dios llamó. Todos eran incompetentes para la tarea, excepto Jesucristo, por supuesto. Pero si tú haces un recorrido histórico y mira por un momento algunos personajes destacados de la historia bíblica, te encuentras, por ejemplo, con personajes como Moisés, antes de Éxodo capítulo 3, por ejemplo. Dios lo llama a ser libertador de Israel, pero en ese momento Moisés era un hombre iracundo, violento, asesino y fracasado. Si nosotros vamos, por ejemplo, al llamamiento de Isaías, en el capítulo 6 de su libro, uno se da cuenta que Isaías confiesa que es un hombre inmundo de labios. Y por supuesto, la parte del cuerpo más importante de un profeta son sus labios. Y si uno sigue mirando todos los personajes del Antiguo Testamento, el mismo Abraham, padre de la fe, pero tiene una crisis de fe cuando se acuesta con Agar, eh, y llegas al Nuevo Testamento y te encuentras con los discípulos de Jesús, y ahí la cosa como que se complica un poco más, porque aquel que le dijo, daría mi vida por ti si fuera necesario, luego lo niega 3 veces, ¿cierto? Nos damos cuenta que constantemente Dios busca a hombres y mujeres que no, que no califican, que si a nosotros nos pasaran las hojas de vida de ellos, nosotros los descartaríamos. Diríamos que no son aptos para la tarea. Probablemente ni siquiera los pondríamos a liderar un grupo pequeño en nuestras congregaciones. Así que por esta razón, Pablo entiende que si hay algo en lo que él debe sentirse orgulloso, es en su incapacidad, puesto que lo que vemos en él no son sus habilidades, sus destrezas o fortalezas, sino lo que se ve en Pablo es el poder de Cristo a través de él. Es decir, ¿cómo funciona esto de que yo soy débil? ¿Cómo funciona esta idea de que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad? Es decir, en lo que yo no puedo, en lo que yo no tengo,
en lo que me falta, allí es en donde se ve la gloria de Dios. Eh, para ir cerrando esta pequeña reflexión, permítanme terminar con leyendo la paradoja que nos presenta Pablo en el versículo 10, por ejemplo. Y les leo nuevamente el texto. Por eso me complazco en las debilidades. La Reina Valera dice, por eso me gozo en las debilidades. Y aquí la Nueva Biblia de las Américas dice, me complazco en las debilidades. Me complazco en insultos. Me complazco en privaciones. Me complazco en persecuciones. Me complazco en angustias por amor a Cristo. Es decir, que la Reina Valera termina diciendo, me gozo en angustias. Y estas paradojas, uno diría, pero venga, yo no vivo eso, ¿no? O sea, yo no vivo el versículo 10. Yo no me gozo, no me complazco en las debilidades. Uno se goza en sus logros, ¿cierto? En sus títulos, en todo lo bueno, en todo lo positivo de su vida. No en las debilidades. En insultos menos. O sea, que yo no me voy a gozar cuando me insultan. Eh, o cuando me persiguen. Y lo último me parece un poco más contradictorio. Si lo leemos en versión Reina Valera, diría algo así como, me gozo en angustias. Y esas son dos ideas totalmente opuestas. O me complazco en las angustias. Esas son dos ideas totalmente opuestas. Si definimos la palabra angustia, ustedes me van a ayudar un poquito, la angustia es como un batido, ¿cierto? Que uno hace en la mañana, que prepara en la mañana. Los que han experimentado la angustia saben que a este batido se le echa miedo, dolor, ansiedad, desesperación, ¿cierto? Y que ese batido uno lo toma en ayuna y se te genera un hueco en el estómago y un nudo en la garganta. Eso es lo que produce la angustia. Y Pablo dice, me gozo o me complazco en las angustias. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo entiende que nosotros aún no, como que no la cogemos, ¿cierto? Y para entender este punto, el mejor ejemplo que el Señor me regaló haciendo el estudio del texto fue la historia de Israel en el desierto, ¿cierto? Israel en el desierto, Dios les dio agua cuando tenían sed. Dios les dio pan cuando tenían hambre. Cuando estaban hastiados del pan, Dios les dio carne. Dios les colocó una columna de fuego en la noche y una de nube en el día. Dios hizo que sus vestidos y calzados no se desgastaran, ¿cierto? Les habló, les dio su ley y por supuesto en el desierto les mostró su gloria. En otras palabras, Israel vivió en el desierto lo que nunca vivió en la tierra que fluye leche y miel. Es decir, en los momentos de fragilidad y de debilidad es cuando podemos ver la gloria de Dios. Por eso es que podríamos terminar con la frase con la que termina Pablo. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Les invito a que oremos y demos gracias al Señor. Padre, en esta mañana queremos dar gracias por tu palabra, que es tan relevante, Señor, a nuestra realidad. Cada uno de nosotros atraviesa diferentes circunstancias que generan dolor, que generan, Señor, sufrimiento, necesidad. Y hoy, Señor, tú nos has dado una palabra de esperanza, donde nos dice, Señor, que es allí donde veremos tu gloria, Señor.
Ayúdanos, Señor, a ver la fortaleza de la debilidad. En el nombre de Cristo, te damos gracias. Amén.